Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulos 56 al 58. Wendy. Un rostro pálido apareció detrás de la puerta del vestuario, sus rasgos huesudos estaban demacrados y sus grandes ojos negros estaban hundidos con una extraña intensidad. Era inconfundible. Mary Robinson, antaño la mejor amiga de todos. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te trae por aquí? La voz de Mary sonaba desconcertantemente despreocupada, como si estuviera saludando a una vieja amiga en el entorno más común. Wendy se acercó un paso más, con el rostro tenso. Tragó saliva con fuerza antes de hablar. Estoy aquí para detenerte. ¿Detenerme? ¿De qué? La sonrisa de Mary se ensanchó, casi como la de un niño. Se aferró a la puerta, las bisagras crujieron bajo su peso. De matar gente. ¿Y eso por qué importa? La voz de Mary era suave, como si la pregunta fuera una simple curiosidad. El corazón de Wendy se aceleró mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Y la gente necesita vivir sus vidas, Mary. No podemos acabar con ellos así como así. Mary se rió suavemente, una risa extraña e inquietante que no encajaba en medio de un derramamiento de sangre. Oh, qué gracioso. Su risa quedó suspendida en el aire, ligera y surrealista. Parecía una burla del horror que los rodeaba. ¿Viniste hasta aquí solo para decirme eso? Los labios de Wendy temblaron mientras luchaba por mantener la compostura. Y no podemos hacer lo que queramos, Mary. ¿Y por qué no? La sonrisa de Mary se desvaneció y sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué hay la gente que hace lo que quiere y se la llevan a lugares malos? Mary frunció el ceño, su confusión era genuina. ¿Qué? No entiendo. Estoy tratando de evitar que... No nos hemos visto en casi 6 años, ¿y de esto es de lo que quieres hablar? Interrumpió Mary, con un tono de frustración en la voz. ¿No quieres saber cómo he estado? ¿No vas a saludarme? El corazón de Wendy latía con fuerza, pero levantó la mano y la saludó torpemente. Hola. Ha pasado un tiempo. Lo es, respondió Mary, imperturbable, sin apartar la mirada del rostro de Wendy. Wendy tragó saliva con fuerza, intentando mantener la concentración. Y como dije, estoy aquí para evitar que mates a alguien más. No tienes por qué hacerlo. Está bien, dijo Mary con un gesto de desdén. Ve a encontrarte con tu novio afuera. Ray, no. ¿Suena mejor, no? Ray no es mí. Como sea. No necesitas detenerme. Lo haré. La sonrisa de Mary se desvaneció y sus ojos temblaron mientras miraba fijamente a Wendy. ¿Estás bromeando? Wendy sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Todos me dijeron que era una asesina, espetó Mary, con la voz baja y llena de ira. Dijeron que soy una psicópata. Así que maté a todos. A todo. ¿Cuál es el problema ahora? El aire se volvió más espeso por la tensión mientras la ira de Mary se encendía. Ya no era la chica ingenua de su pasado. Era una mujer llena de furia, consumida por el dolor que otros le habían infligido. Wendy apretó los puños a los costados, temblando. Lo siento, susurró Wendy con voz tensa. Nos equivocamos. Tú no tienes por qué hacer esto. Los labios de Mary se curvaron en un puchero y sus ojos miraron a Wendy con desprecio. Pero tú haces lo que quieres, ¿no es así, Wendy? ¿Y qué? Te saltas la escuela cuando te apetece. Antes jugabas todo el día. Te divertías. Eso ya no es cierto, dijo Wendy con voz temblorosa. Yo ya no vivo así. ¿En serio? Mary se inclinó hacia adelante, con los ojos repentinamente brillantes de interés. Wendy sintió un atisbo de esperanza cuando Mary pareció escucharla. Ahora tengo un trabajo. Trabajo, gano dinero. Ya casi no falto a clase. Eres un mentiroso. No, no lo soy. Wendy miró a Mary a los ojos y su voz se tranquilizó. He cambiado. El rostro de Mary se contrajo en duda. ¿Por qué? ¿Por qué vivirías así? Solías ser libre. Tú y las chicas os divertíais mucho.
Wendy respiró profundamente. Las chicas ya no están. Nos separamos. Mary pareció sorprendida y su expresión se suavizó por un instante. Wendy insistió. Algunos de ellos fueron a la cárcel. Otros se volvieron adictos a las drogas. Eso es lo que pasa, Mary. Si no paras, todo se desmorona. Los ojos de Mary se oscurecieron nuevamente y el breve destello de comprensión se desvaneció. Cuando las personas no pueden controlarse, continuó Wendy con voz suplicante, se las llevan. Alguien. De alguna manera. Mary la miró fijamente, con el rostro cada vez más inexpresivo. Luego, con una mueca de desprecio, hizo una pedorreta y entrecerró los ojos en señal de burla. Mentirosa. Mentirosa. Pantalones en llamas. A Wendy se le encogió el pecho. Podía sentir que la tensión aumentaba entre ellos. Lo sabía, dijo Mary con amargura. Desde que mentiste sobre mí y me echaste de la escuela. A Wendy le dio un vuelco el corazón, pero se obligó a hablar. Yo no sabía la verdad, Mary. Me mintieron y me manipularon. No lo entendí. Ja. La burla de Mary era fría y su incredulidad palpable. Las manos de Wendy temblaban y el sudor frío se acumulaba en sus palmas. Trató de recordar lo que Ray le había dicho. Estás perdida, Mary, dijo Wendy, ahora con voz más suave. No sabes quién eres. Lo entiendo. Lo sé. Pero sé quién eres. Eres mi amiga. Mary se rió de nuevo, de forma aguda e inquietante. Gracias por tus amables palabras. Pero no, gracias. A Wendy se le cayó el estómago encima. Esto no estaba funcionando. Te perdonaré la vida, Wendy, dijo Mary, con un tono de voz repentinamente despreocupado. Vete. Wendy se quedó paralizada, con el miedo aferrándose a sus entrañas. No podía permitir que terminara así. Tenía que hacer algo. No sabes quién eres, Mary. Por eso estás haciendo esto. El rostro de Mary se ensombreció y su sonrisa se volvió fría. No. Sé exactamente quién soy. El corazón de Wendy latía con fuerza mientras Mary continuaba, con su voz llena de amenaza. Soy Mary. La asesina psicótica que asesinó a sangre fría a todos. Niños, mujeres, ancianos. Cualquiera que se interpusiera en mi camino. Y nunca muero. He vuelto para matar a los idiotas que creen que son normales. María, dije que te fueras. O puede que cambie de opinión. El cuchillo de Mary brilló en la penumbra y apuntó hacia la salida. Los puños de Wendy temblaron y se quedó sin aliento. Por favor, necesitamos... Espera. Oigo a alguien hablando de mí. La voz de Mary cambió de repente, juguetona pero amenazante. Empezó a caminar de un lado a otro, como si estuviera escuchando un susurro lejano. ¿Quién habla a mis espaldas? ¿Quién se cree tan genial? ¿Crees que eres normal? ¿Crees que soy un bicho raro? Los ojos de Mary se posaron en el hombre sangrante que estaba en la esquina. A Wendy se le cayó el alma a los pies. Todavía estaba vivo. Oye, ¿acabas de hablar a mis espaldas, no? Dijo Mary, con una voz extrañamente tranquila mientras se acercaba a él. ¿Qué crees que soy? ¿Un monstruo? ¿Un asesino psicópata? ¿Un idiota patético? Wendy podía ver el odio que ardía en los ojos de Mary mientras miraba fijamente al hombre moribundo. La tensión era insoportable. Eres malvado, susurró Mary. Eres el malo. ¿Lo entiendes? Wendy se abalanzó hacia adelante, desesperada por detenerla. No. Detente. No dijo nada. Mary giró la cabeza y fijó la mirada en Wendy. Por un momento, el silencio fue sofocante. Sus ojos se abrieron de forma antinatural mientras miraba fijamente, sin pestañear, antes de volverse hacia los cuerpos. Así que los maté. Hablaron a mis espaldas. Dijeron cosas malas. Así que los maté. Fue en defensa propia. Hasta los jurados lo entenderían. No los necesito. La voz de Mary se volvió errática y sus palabras brotaban sin lógica. Wendy observó con horror cómo su amiga se desmoronaba. Sus emociones cambiaban rápidamente, como una máquina al borde de una falla. Wendy. La voz de Mary de repente se volvió más suave y su tono inquietantemente alegre. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te trae por aquí? A Wendy le dolía el corazón al mirar a Mary a los ojos y ver solo fragmentos de la niña que una vez conoció. Respiró profundamente para tranquilizarse. Han pasado casi 6 años, dijo Mary con una sonrisa amplia y vacía. ¿Cómo has estado? Wendy no respondió.
Se quedó mirando fijamente, intentando retener el último trozo de su amiga. Sí, no hice nada, pero ellos seguían diciendo que sí. Es tan injusto. Pero, oh, no, la voz de Mary adquirió un tono monótono, sus ojos movían como si estuviera hablando con otra persona. Me quedé sola, y de repente, apareció Wendy. Mi amiga. Sí, señorita, ahora juego con Wendy. Me lleva a todo tipo de lugares divertidos en los que nunca había estado antes. En serio, nadie había jugado conmigo antes, pero Wendy sí. Es tan agradable. Wendy se quedó paralizada, con el estómago revuelto. Se dio cuenta de que Mary ya no le hablaba. Ayer vi el vídeo del payaso, continuó Mary, con los ojos muy abiertos, como si le estuviera contando algo a una figura invisible. Una persona se estaba tirando al agua, y el payaso cortó la cuerda y se cayó, murió. Fue muy violento. Yo también quería intentarlo, pero a Wendy no le gustó, así que decidí no hacerlo. Sí, señorita, no quiero molestarla. Wendy sintió que se le cerraba la garganta. Las palabras de Mary eran confusas, como si estuviera conversando con alguien que no estaba allí. Estaba hablando con un fantasma, alguien de su pasado. La consejera. Creo que me aburriré mucho si voy a esa escuela especial. Quiero seguir jugando con Wendy. Es mi compañera, dijo Mary, y su voz se suavizó hasta convertirse en algo infantil. Señorita, ¿puedo no ir allí? De verdad que no quiero. No podré encontrar a Wendy allí. Soy un bicho raro, pero ella es muy agradable. Juega conmigo. Es agradable. La voz de Mary se oscureció, su mirada se endureció de nuevo mientras se movía, su atención volvió al hombre sangrante. Pero, ¿quién me habló mal? Él merece morir. Pero si lo mato, iré a la cárcel, así que lo perdonaré, esta vez. Así que... Se quedó en silencio, su mente se hundió aún más en la ilusión, sus palabras se volvieron inconexas. Wendy apenas podía respirar mientras escuchaba, las lágrimas brotaban de sus ojos. Hola, Wendy. De repente, Mary se detuvo y volvió a prestarle atención con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Su voz se calmó y la energía maníaca la abandonó cuando finalmente hizo contacto visual. Después de un largo silencio, una triste sonrisa se dibujó en el rostro de Mary. Era la persona más vulnerable que había lucido en toda la noche. Soy un monstruo, ¿verdad? Wendy ya no pudo contenerse. Las lágrimas le caían por las mejillas y tenía la garganta demasiado apretada para formar palabras. Lloró en silencio, su cuerpo temblaba mientras luchaba por contener los sollozos. La expresión de Mary se suavizó hasta convertirse en algo casi amable. Wendy, ¿qué estás haciendo? Te dije que te fueras, antes de que cambie de opinión. Pero Wendy no se movió. Sus labios temblaban, tratando de evitar que se le escapara algún sonido, pero las lágrimas seguían cayendo sin control. Mary puso los ojos en blanco con ansiedad y de repente abrió la boca con sorpresa. Hola, soy Wendy. ¿Cuánto tiempo sin verte? Quería verte. ¿Cómo estabas? Te extrañé. ¿Tú también me extrañaste? Wendy se secó las lágrimas de la cara y asintió débilmente. Lo siento, Mary. Por todo. ¿Y qué? ¿Para qué? La cara de Mary se contrajo confundida. ¿Por qué está llorando? ¿También va a venir a la escuela especial? Lo siento y nunca lo supe realmente y ni siquiera cuando estaba a tu lado, continuó Wendy secándose las lágrimas, con la voz temblorosa. Lo siento por haber dejado que la señorita Ryu me engañara. Al oír ese nombre, Mary se estremeció. Comenzó a temblar sin control y sus ojos se movían de un lado a otro con miedo. Hoy, señorita Ryui. La voz de Mary bajó y siguió mirando a su alrededor como un animal asustado. No la quiero aquí. Me hace sentir estúpido. Wendy finalmente dejó de llorar, aunque su respiración aún era entrecortada. Se acercó un paso más a Mary, con voz suave pero firme. ¿Qué pasó en esa escuela, Mary? Mary permaneció en silencio, con expresión seria, todos los rastros de su comportamiento errático anterior habían desaparecido. ¿Qué te hizo el consejero? Insistió Wendy. Mary parecía aterrorizada, con el rostro pálido mientras echaba un vistazo alrededor de la habitación, buscando a alguien que pudiera estar escuchando. Entonces su mirada se posó en el hombre apenas consciente que estaba en la esquina. A él. Señaló al hombre, su uniforme empapado en sangre, su respiración superficial pero constante. No puedo hablar porque él está aquí.
Wendy se giró para mirar al hombre. Su vida pendía de un hilo y su cuerpo se retorcía de dolor. Dudó un momento, pues sabía lo que tenía que hacer, pero su corazón se encogió de miedo. Si se iba ahora, todo podría desmoronarse. Ray podría regresar y la frágil confianza de Mary se haría añicos. Entonces Wendy tomó una decisión. Dejó morir al hombre. Se quedó allí, mirando cómo su cuerpo se convulsionaba y luego se quedaba inmóvil, mientras su respiración entrecortada se desvanecía. Y ahí allí. Cuando su cuerpo cayó al suelo, Mary finalmente salió del camerino, con el rostro lleno de una mezcla de alivio y preocupación. Ja, ya está bien. Mary, no hay nadie aquí. Wendy. Mary caminó hacia ella, con la preocupación grabada en su rostro mientras veía a Wendy jadear, con la piel húmeda por el sudor. Ahora, ¿podrías decirme qué pasó allí, en esa escuela? Mary miró el cadáver, agarrando la mano de Wendy con dedos temblorosos. Wendy, ¿podrías ir a la cárcel por esto? No me importa. Que me lleven, espetó Wendy, secándose la cara y apretando los puños con tanta fuerza que la sangre empezó a gotear de sus palmas. De todos modos no hay forma de bajar desde aquí. Mary vaciló y su expresión se suavizó al ver la desesperación de su amiga. Por primera vez, su mente, también protegida, pareció abrirse. Esa escuela, susurró Mary con voz temblorosa, era una especie de laboratorio. ¿Un laboratorio? Repitió Wendy, con la voz llena de incredulidad. Sí, y Mary asintió, jugando distraídamente con la mano herida de Wendy, como un niño que busca consuelo. Encerraban a los niños que no encajaban. Nos daban pastillas raras y nos hacían cantar cosas raras ¿Y tus padres? Preguntó Wendy con la mandíbula tan apretada que le dolía. ¿No les importó? ¿No dijeron nada? El rostro de María se oscureció. Mis padres me odiaban. Solo enviaban allí a niños de familias a las que no les importaba. Mientras hablaba, Mary seguía jugando con la mano de Wendy, sus acciones eran infantiles, casi inocentes. Y esa consejera, la señora Ryu, ella era solo una intermediaria. Esa perra, siseó Wendy con los dientes apretados. Sí, bueno, ella envió a niños con problemas y hogares malos a ese lugar. Ese es su trabajo principal. Los recuerdos de Wendy le hicieron recordar a la consejera, la señora Ryu, que solía buscar a niños vulnerables y siempre rondaba a los que faltaban a la escuela. Todo había sido una manipulación, un plan para canalizar a los niños con problemas hacia esa retorcida escuela especial. Vamos con ella ahora, dijo Wendy, con la voz llena de rabia. ¿Qué? Mary parpadeó sorprendida. Vamos a darle una lección. Ahora mismo. La actitud fría habitual de Wendy había desaparecido y había sido reemplazada por una furia pura y ardiente. Mary la miró fijamente y luego dejó escapar una risa suave, casi melancólica. Sigues siendo así. No has cambiado nada. Y sabes que irás a la cárcel si la golpeas. No hagas eso. En ese breve momento, Mary pareció encogerse y su comportamiento cambió hasta parecer una niña otra vez. Una niña de escuela primaria asustada y con problemas mentales, frágil e inocente de corazón. Wendy miró a Mary con los ojos llenos de una tristeza que no se había permitido sentir en mucho tiempo. La niña que una vez se aferró a ella como amiga ahora se estaba desmoronando ante ella, un cascarón de la niña que solía ser. Esas cuerdas, las que usaron los trabajadores de mantenimiento, no las cortaste tú, Mary. No fuiste tú. La voz de Wendy era suave, tratando de llegar a la parte de Mary que todavía era inocente, que todavía era buena. La cabeza de Mary se inclinó ligeramente como si estuviera considerando las palabras, pero luego dejó escapar una risita fría y despectiva. ¿Cuerdas? No sé de qué estás hablando. Lo siento, pero debes estar confundida. Su tono era distante, como si estuviera hablando de otra persona. Supongo que hubo otros malentendidos aparte del incidente del conejito. Jejeje. Wendy permaneció en silencio, observando a su amiga. La Mary que ella conocía parecía enterrada bajo capas de confusión y dolor. Pero la señorita Ryu y el rostro de Mary se endureció. Ella hará lo que sea para manipular a alguien. Debería haberla matado cuando tuve la oportunidad. Pero Mary soltó la mano de Wendy, sus dedos temblaban mientras se apartaba. Ya es demasiado tarde. Soy inestable. Desde el momento en que regresé, este instinto extraño se apoderó de mí. Sigue diciéndome que defina quién soy, que sea alguien. Mary, comenzó Wendy, pero Mary la interrumpió.
Seguí apuñalando a la gente, Wendy. Una y otra vez. ¿Y sabes qué? No sentí nada. Ni siquiera satisfacción. Era solo una necesidad vacía e interminable de seguir apuñalando, de cumplir con la imagen que la gente me había dado. ¿Y ahora? Mary sonrió levemente, con los ojos apagados mientras miraba a Wendy. Mírame. Realmente me considerabas un amigo, ¿no? Mary caminó por el suelo manchado de sangre y se detuvo frente a un espejo alto en el probador. Su reflejo le devolvió la mirada. Una joven y bonita chica con un vestido blanco puro, igual que los que solía usar. También te acordaste de la ropa. De todo. De todo. La voz de Mary sonaba casi tierna, pero distante, como si estuviera mirando un recuerdo en lugar de a sí misma. Wendy caminó hacia ella y volvió a tomar su mano. Vamos. Vamos a pasar el rato juntos. Está bien, asintió Mary, con voz suave. La puerta del personal se abrió con un chirrido. Wendy, con su pelo rojo alborotado y salvaje, llevaba a la pequeña niña en la espalda. Salió rápidamente, encaminándose hacia la salida. Afuera, Ray estaba hablando con la policía, explicando la situación de una manera que tuviera sentido para ellos. Miró a Wendy y asintió cuando vio a Mary desplomada sobre su espalda. Agentes de policía, ¿podemos irnos ya? Vinimos a rescatar a ese niño y lo hicimos. No tenemos nada que ver con el resto de esta masacre, como ya les he explicado. El oficial suspiró y luego asintió. Claro. Llévala al hospital más cercano para que la examinen. Lo siento, tuviste que pasar por esto. Ray le hizo un gesto a Wendy para que se fuera. Sabía lo que eso significaba, en lo que se había convertido Mary, y confiaba en que Wendy se encargaría de ello. Cuando Wendy y Mary salieron, se abrieron paso entre la multitud. La gente susurró al ver a la pequeña y frágil niña en los brazos de Wendy. Una niña tan pequeña, debe haber resultado herida. Pobrecita. ¿Cómo va a vivir con eso? El mundo se ha vuelto loco. En mis tiempos... Los murmullos los siguieron y la expresión de Mary se deformó cuando sus palabras la envolvieron. Podía sentir el peso de su compasión, su juicio. Esta vez, no la veían como un monstruo. Era solo una niña pobre y rota. De repente, su vestido blanco empezó a mancharse de sangre. Aparecieron heridas en su piel, cortes de cuchillos invisibles que le cortaban la carne. Era la imagen que la gente le estaba dando y que la afectó de inmediato. Wendy, me duele y la voz de Mary tembló de dolor. Espera un poco más. Ya casi llegamos. Wendy mantuvo la voz firme mientras se apresuraba hacia la camioneta y abrochaba suavemente el cinturón de seguridad a Mary. Condujo con todo el cuidado que pudo, con los nudillos blancos contra el volante. Sus heridas desaparecieron a medida que se alejaban de la gente. Llegaron al parque, aquel en el que Mary y Wendy solían cazar lagartijas cuando eran niñas. Ahora estaba tranquilo, casi sin que el tiempo lo hubiera tocado. Wendy estacionó la camioneta y acompañó a Mary hasta el lugar con césped donde solían jugar. Mary se arrodilló y comenzó a saltar a cuatro patas, tratando de atrapar un lagarto. Pero las criaturas se le escapaban de las manos, demasiado rápido para ella. Aquí tienes. Wendy se agachó y atrapó uno debajo de una roca, entregándoselo a Mary con una suave sonrisa. Guau, y los ojos de Mary se iluminaron con asombro infantil. Tomó el lagarto y lo sujetó con cuidado por el cuerpo. Se retorció en sus manos, pero pronto se calmó y descansó en sus pequeñas manos. ¿Por qué no lo tocas? La animó Wendy. Jejeje, dijo Mary riendo, con una sonrisa pura y sin cargas por un breve momento. Después de un rato, soltó suavemente al lagarto y lo observó mientras se escabullía entre la hierba. Luego se volvió hacia Wendy, con una mirada suave y distante. Espero que la próxima vez podamos estar en la misma clase. Su voz se estaba apagando, al igual que su cuerpo. Su piel perdió color y su forma se volvió poco a poco transparente. El corazón de Wendy se encogió al ver a su amiga alejarse. ¿A dónde vas? Preguntó Wendy, aunque sabía que no obtendría respuesta. Mary ya se había ido demasiado lejos. Y pronto, se había ido por completo, así de simple. Los labios de Wendy se crisparon, pero las palabras que quería decir, el adiós final, nunca llegaron. El lagarto se alejó corriendo, desapareciendo entre la hierba, sin dejar atrás más que huellas. Las huellas de un niño que una vez había estado allí, jugando y riendo. Y eso fue suficiente. Adiós, Mary, susurró Wendy al parque vacío.
Se quedó allí, sola, durante mucho, mucho tiempo, dejando que el silencio se apoderara de ella como un manto de recuerdos y dolor. Todo había terminado. Así de fácil. De algún modo, Wendy había convencido a Mary y la pesadilla había llegado a su fin. Tic. 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 Tic, tic, tic. El tic-tac del memento mori se estaba haciendo más lento. Sentí un gran alivio. Gracias a Dios, por fin había terminado. Pero a medida que empecé a darme cuenta, me di cuenta de un problema mucho mayor. Pueblo. Una masacre. Había sangre por todas partes. Había cuerpos esparcidos por la calle. Algunas personas lloraban, otras estaban en estado de shock. La desesperación flotaba en el aire. Se acercaban helicópteros y vehículos militares estadounidenses por lo que parecía. Pero había algo extraño. Vi el logotipo en uno de los vehículos. BPI. BPI. Nunca había oído hablar de ellos. ¿Qué organización es esa? Uf. Olvídalo. Este mundo ya está tan retorcido que ya nada me sorprende. Pero antes de poder concentrarme en los militares que se acercaban, ocurrió algo mucho más extraño. Apareció una pantalla frente a mí. No una pantalla cualquiera, sino la pantalla que Memento Mori me había mostrado cuando estaba muerto. Pero esta vez, algo era diferente. Creando nuevo punto de control. Guardando. ¿Qué demonios? Murmuré, mi confusión crecía a cada segundo. Bip. Error, error, error. Código de error. Error de realidad, nombre de archivo. Mary Robinson. 4444, 4444. No se puede procesar el archivo Mary Robinson. Puede que se produzca un mal funcionamiento debido a un error en la realidad. Este error puede provocar una desviación de personalidades y una explosión de intestinos. El sistema está corrigiendo el error. ¿Cargando? ¿Qué es esto? Me quedé mirando con incredulidad. Nunca había visto este tipo de error antes. ¿Un error de realidad? ¿Qué significaba eso? Memento Mori ya estaba más allá de mi comprensión, pero esto era aterrador. ¿Qué podía hacer esta cosa? La pantalla holográfica mostró una barra de carga y, a medida que avanzaba lentamente, el mundo que me rodeaba comenzó a cambiar. Los helicópteros y las furgonetas del arpí empezaron a moverse en reversa, retrocediendo por las calles. La gente que había estado huyendo ahora estaba haciendo el moonwalking de regreso a la estación, a las tiendas, a sus autos. El sol invirtió su curso, transformando el cielo del crepúsculo en una brillante luz azul del día. Los cadáveres se estaban levantando. La sangre fluía de los charcos de la calle hacia sus venas. En cuanto recobraron el color, también ellos caminaron hacia atrás, uniéndose a los vivos en su extraño retroceso. Toda la escena se desarrollaba como una vieja cinta VHS rebobinada. Los sonidos del tiempo parecían invertirse. Era desconcertante, surrealista. Está yendo al revés, susurré, todavía aturdido por lo que estaba presenciando. Volví a mirar la pantalla. La barra de carga estaba casi llena. Entonces miré el memento mori. Efectivamente, estaba retrocediendo el tiempo. Lentamente, pero con seguridad. Las manecillas del reloj giraban hacia atrás, como si las leyes de la naturaleza hubieran sido secuestradas. Parecía algo sacado de una película de héroes magos que había visto en mi mundo original. El tiempo se estaba invirtiendo, el mundo retrocedía ante mis propios ojos. Había visto cosas así antes, pero no mientras estaba viva. Carga completa. Se realizó una pequeña corrección de realidad. La causalidad aumenta. 34,2%. Tic. 35,2%. Tic. 36,2%. Tic. Me hice a un lado mientras la gente pasaba a toda prisa a mi lado, retrocediendo en sus vidas, mientras el caos se desenvolvía ante mis ojos. Mi mirada se desplazó hacia la pantalla. La tasa de causalidad estaba aumentando de nuevo, tal como había sucedido cuando se resolvió la paradoja del tiempo. Y, muy pronto, la gente reanudó sus rutinas normales, como si nada hubiera sucedido. ¿Cuándo viene el autobús? Cariño, ¿por qué no comemos fuera hoy? Las familias se reían, los compradores entraban y salían de las tiendas, los niños jugaban en las calles y los autobuses iban y venían. Algunas personas me miraron, allí de pie, atónitas, pero no pude evitarlo. Los poderes de Memento Mori eran más que aterradores. Eran incapaces de alterar la realidad.
Revisé mi teléfono. Todos los rumores crueles que habíamos publicado sobre Mary desaparecieron. Sus registros de llamadas desaparecieron. Todo rastro de Mary, la anomalía, había desaparecido. Parecía que Memento Mori no podía guardar una línea temporal que había sido desestabilizada por una anomalía que deformaba la realidad. En lugar de rebobinar el tiempo por completo, simplemente reinició el último estado estable del mundo. Sin Mary. Ya un poco más tranquilo, intenté llamar a Wendy, pero no hubo respuesta. No me sorprendió. Acababa de tener una conversación muy intensa con Mary en la sala de profesores. Llamé a Tambri, que contestó después de unos cuantos timbres. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Así es como me saludas después de todo? Ni siquiera sé por qué me llamaste. Apenas te conozco. Sonaba enojada. Espera, ¿qué? Me quedé helada. Por supuesto. El cambio de realidad no solo había afectado a personas al azar, debía haber alterado los recuerdos de todos. Tambri ni siquiera recordaba por qué la estaba llamando. Solo responde esto. No estás en Portland, ¿verdad? ¿Por qué carajo estaría yo en Portland? Por supuesto. Colgué, sintiendo que me invadía una sensación de inquietud creciente. Todo había cambiado, demasiado. Necesitaba poner en orden mis pensamientos. Encontré una cafetería tranquila en la ciudad, algo que rara vez se puede disfrutar viviendo en Gravity Falls. Puede que haya una en el centro comercial de mi ciudad, pero yo casi nunca voy allí. Después de sentarme con una taza de té, empecé a juntar las piezas. En primer lugar, este cambio de realidad. Tal vez no era la primera vez que sucedía algo así. Wendy había mencionado una vez que recordaba haber usado monedas que ya no existían. Y yo había oído historias de personas que recordaban cosas que nunca sucedieron. ¿Podría ser todo eso el resultado de más incidentes que alteraban la realidad como este? Si eso fuera cierto, sería aterrador. Alguien más podría estar deformando la realidad, tal como lo había hecho Memento Mori. ¿Pero cómo? Ford había dicho que este artefacto era un objeto extradimensional que alteraba el tiempo. Dudaba que hubiera otro Memento Mori flotando por ahí. A menos que este mundo, el que estoy respirando ahora mismo, es diferente del primer mundo de Gravity Falls que recuerdo. En aquel entonces, todo había sido relativamente normal, no había monstruos gigantes ni eventos catastróficos, hasta Weirmagedón. Pero ahora, Bill Zipper era una amenaza a nivel cósmico y los desastres en toda la ciudad parecían estar sucediendo con mayor frecuencia. Bill. El Axolotl me advirtió que Bill se estaba volviendo más fuerte con cada reinicio, adquiriendo más conocimiento con cada ciclo. Pero ¿cuántas veces se había repetido este universo desde que morí por primera vez durante Weirmagedón? ¿Cuánto había cambiado todo? La trama. Los personajes. Incluso la propia historia de este mundo. ... Daba miedo pensar en ello. ¿Qué habría pasado si las cosas hubieran cambiado en otros lugares? ¿Qué habría pasado si se hubieran producido más anomalías, más cambios que yo ni siquiera había notado todavía? La UPI. Nunca había oído hablar de ese grupo antes. Era una agencia del gobierno y de la sociedad del ojo ciego. Eran más peligrosos de lo que jamás había imaginado. Tenían una institución entera que utilizaba niños para sus experimentos, cualesquiera que fueran los fines enfermizos que tuvieran en mente. Todo lo que sabía era que el padre de Gideon estaba involucrado con ellos, pero tenía que haber algo más. Pero por ahora, tenía que averiguar qué estaba pasando en este mundo a mayor escala. Necesitaba investigar cada detalle extraño, cada inconsistencia. Cualquier cosa que no encajara con el mundo que recordaba. Esa era mi mejor pista por ahora. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, sonó mi teléfono. Era el señor Pines. Hola. ¿Dónde diablos estás, niño? Se supone que deberías estar trabajando. ¿Qué quieres decir? ¿Ya? Oh. Correcto, el tiempo había retrocedido, lo que significaba que aún no había ido a trabajar. Y lo siento, señor Pines. Volveré pronto. ¿Dónde estás, de todos modos? En Portland. Portland. ¿Por qué? ¿Y dónde está Wendy? ¿Wendy no está allí? Sí. Tú y Wendy desaparecieron. Maldita sea, ¿es este pueblo otra vez? ¿Qué diablos está pasando esta vez? No importa. Pero no te pagaré por hoy. Colgó antes de que pudiera responder.
Wendy debía estar registrada conmigo en el sistema de Memento Mori, lo que probablemente la protegía del cambio de realidad. Pero necesitaba tiempo y yo podía dárselo. Y por ahora, yo también necesitaba descansar un poco. En la cámara, apenas iluminada, había casi 100 figuras en perfectas filas, todas ellas vestidas con túnicas carmesí que ocultaban sus identidades. El aire estaba impregnado de un intenso olor a incienso quemado y, debajo de ellas, había grabado en el suelo de piedra un enorme símbolo del ojo que todo lo ve. Sus rostros estaban envueltos en profundas sombras que se reflejaban en sus capuchas, y solo el destello ocasional de la luz de las velas dejaba entrever indicios de piel o de ojos brillantes. En el centro de la reunión, una figura se destacaba. Su túnica era un poco más ornamentada y estaba adornada con intrincados patrones dorados. Levantó la mano y los murmullos en la sala se apagaron al instante, reemplazados por un silencio expectante. El niño, comenzó, y su voz resonó en la cámara abovedada, ha sido encontrado. Una oleada de tensión recorrió la multitud. Se oían algunos susurros desde atrás, pero nadie se atrevía a hablar más alto que un suspiro. La figura continuó. Lo vieron en Portland, como muchos de ustedes ya habrán oído. Se desconocen los motivos de su presencia allí, pero una cosa está clara. La señal de la OPI, Oficina de Investigaciones Paranormales, fue detectada en las cercanías. Esta revelación provocó un gran revuelo y el sonido de murmullos preocupados llenó la sala. Algunos miembros se movieron inquietos y sus rostros ocultos se miraron entre sí bajo sus capuchas. ¿Qué podría querer de ellos?, murmuró alguien desde atrás. ¿Está haciendo alianzas?, susurró otro, con la voz teñida de miedo. O tal vez, está aprendiendo demasiado, añadió alguien, y la tensión en la sala pareció aumentar. La figura de pie levantó la mano una vez más y el silencio volvió a caer como una cortina pesada. Su voz era fría y autoritaria. No importa lo que él busque de la OPI. Lo que importa es que el muchacho se está volviendo difícil. Se está alejando de nuestros designios. No podemos permitirlo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. El líder ha dado la orden. Hay que controlar al chico. Y como sus movimientos personales son difíciles de predecir, nos centraremos en su familia. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Algunos asintieron, otros apretaron los puños en anticipación. Hay que recordarle, dijo la figura, con la voz cada vez más aguda, los límites en los que existe. Para lograrlo, aplicaremos presión donde menos lo espere. Su familia será nuestro próximo objetivo. Otra ola de susurros recorrió la habitación, pero ahora la atmósfera era de oscura resolución. Y finalmente, en cuanto al rapto, dijo, bajando la voz a un tono peligroso, el líder ha señalado que podría ocurrir antes de lo previsto. El momento se acerca. La estrella de la mañana de la noche, nacerá pronto. Ante esto, una silenciosa sensación de asombro se extendió por la cámara. Se había hablado en susurros durante años sobre el rapto, un momento de importancia cósmica en el que todo cambiaría. Y ahora, estaban más cerca que nunca de él. La figura de pie bajó ligeramente la cabeza y luego levantó ambas manos en un gesto de unidad. Para el de los ojos abiertos, declaró, y su voz resonó en la cámara como un redoble de tambor. Toda la asamblea respondió al unísono, sus voces resonando en latín. Para el que tiene ojos. Un coro de figuras vestidas con túnicas repitió las palabras en perfecta armonía, su canto cada vez más fuerte y ferviente, como si estuvieran invocando alguna fuerza antigua, algún poder invisible más allá de los muros de su santuario secreto. Para el que tiene ojos. Para el que tiene ojos. El canto continuó, creciendo en intensidad mientras las velas parpadeaban y la habitación parecía latir con energía. Y en algún lugar, lejos del edificio, una figura despertó, de su sueño más profundo. Pero con el ojo cerrado de nuevo. Aún era el momento. Una de las ventajas de vivir en Gravity Falls es que es un buen lugar para empezar un negocio. Gracias a la baja inteligencia media de los habitantes del pueblo, sin ofender, puedes hacer que cualquier tipo de trampa para turistas tenga éxito. Creerán casi cualquier cosa. Podría agarrar una piedra de aspecto extraño, afirmar que es el huevo de una criatura antigua y la comprarían sin pensarlo dos veces. Pero aquí está el inconveniente. Como son tan crédulos, también son ridículamente supersticiosos. Creen en todo tipo de tonterías. Así es como terminamos con cosas como Summeruen. ¿Puedes creerlo? ¿Summeruen?
Halloween ya es bastante ridículo, pero ahora quieren una fiesta temática de fantasmas en el verano. Y vale, lo admito, lo entiendo un poco. No se trata solo de las creencias extrañas de los habitantes del pueblo. Probablemente haya alguna razón meta. Los creadores del programa querían un episodio de Halloween, pero la serie solo se desarrolla en verano, así que, Summerween. Una forma de tener el pastel y comérselo también. Dicho esto, no me preocupa demasiado encontrarme con una anomalía hoy. ¿Por qué? Bill Cipher acaba de enviar una anomalía ridículamente poderosa que deforma la realidad hace unos días. Incluso un demonio como él tiene tiempos de reutilización. Sé que aún no está listo para lanzar algo tan grande de nuevo. Así que, con esta paz temporal, he estado investigando un poco, principalmente sobre este mundo y la sociedad del ojo abierto. Y resulta que esta versión del mundo es más diferente a la mía de lo que pensaba originalmente. En primer lugar, el lema de los Estados Unidos aquí es: la humanidad está bendecida por nuestra existencia. ¿Qué demonios? Claro, pensé que el viejo lema era un poco patético, pero esto es tan absurdamente patriótico, incluso para Estados Unidos. Algunos grupos y organizaciones menores también son diferentes. Incluso la historia, aunque no haya sido alterada radicalmente, tiene diferencias sutiles. La tecnología estadounidense está muy por delante en comparación con la de la mayoría de los demás países, incluso más que en mi mundo original. Pero todavía no hay señales de esta organización PI. ¿Quiénes son? ¿Alguna agencia gubernamental secreta? En un mundo como este, eso no sería sorprendente. Ahora, sobre la sociedad del ojo abierto, sorprendentemente son más abiertos de lo que esperaba. Claro, Butleful intentó matarme y sus métodos son extraños, pero la sociedad en realidad tiene un sitio web oficial. Lo revisé y era, bueno, sorprendentemente normal. Al menos, en la superficie. Como cualquier otra secta, simplemente piden a la gente que se una a su grupo. Tienen lemas como abre los ojos y una doctrina única. Según su evangelio, todos somos ciegos. Afirman que el 99,9% del mundo está vacío y que solo vemos la superficie. Para presenciar el verdadero 99,9%, tenemos que abrir el ojo dentro de nosotros y abrazar el plano astral o lo que sea. Todo sigue siendo bastante ridículo si me preguntas. De todos modos, como es verano y al señor Pines le encanta cualquier excusa para hacerle bromas a los niños, me he visto obligada a ayudarlo a decorar la cabaña del misterio. Hacer calabazas de sandía fue una pesadilla. A diferencia de las calabazas, las sandías son demasiado acuosas para manipularlas. Ahora mi ropa está toda manchada de rojo. Wendy se fue antes, justo después de su turno. No hemos hablado mucho desde el incidente de Mary. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Después de eso, volvió a su comportamiento habitual. No estoy segura de si solo está actuando con calma o si realmente no le molesta. En cuanto a los niños, bueno, se lo están pasando genial. Mabel, Dipper y Soo se estaban preparando para ir a todas las casas a comprar caramelos. Mi hermana, Candy, y su amiga, Grenda, también iban a unirse a ellos. Vi a Candy probándose su disfraz. Iba a ir disfrazada de caramelo de verdad. Imagínese. Estoy tan emocionada, dijo Mabel, prácticamente rebotando contra las paredes. Ella y Dipper estaban sentados en la alfombra, planeando sus disfraces. Parecía que casi habían terminado. ¿Tendremos los mejores disfraces? ¿Conseguiremos los mejores dulces? Y tengo el dolor de estómago más grande del mundo, intervino Mabel. Sí. Creo que nunca los he visto tan emocionados, dije mientras barría el desorden que habían dejado en el suelo. Ellos nunca limpian lo que ensucian. Mabel sonrió orgullosa. En casa, Dipper y yo éramos como los reyes de pedir dulces, dijo, sacando un viejo álbum de fotos. Estaba lleno de fotos de los gemelos con disfraces iguales. Gatos, zombies, saleros y pimenteros. Gemelos disfrazados. A la gente le encanta. Ah, sí, tiene sentido. ¿Y tú, Ray? ¿Tienes algún plan para esta noche? Preguntó Dipper. Yo. Pensé un momento. Había planeado pasar por la biblioteca del pueblo para investigar más sobre la historia de Gravity Falls, pero no era necesario que lo supieran. Estaba pensando en irme a dormir temprano. Ha sido una semana muy larga. ¿Irnos a dormir temprano? ¿En Summerween? Ray, eso no es divertido. Jadeó Mabel, mirándome como si hubiera cometido un crimen. Tienes que venir con nosotras.
Podrías guiarnos por la ciudad, tal vez incluso usar un disfraz con Candy. Me reí entre dientes y sacudí la cabeza. Bueno, en cuanto a eso, nunca había ido a pedir dulces. Siempre me pareció que era demasiado esfuerzo conseguir un dulce. Prefiero leer un libro o limpiar mi habitación. ¿Qué? Mabel jadeó, mirándome como si acabara de decir algo blasfemo. Antes de que pudiera empezar a persuadirme, Soos intervino, su voz adoptando un tono dramático. Mabel, Dipper, si van a salir a pedir dulces, más vale que tengan cuidado. Es una noche de demonios y duendes. Sin mencionar, y apagó las luces y se iluminó la cara con una linterna, con una expresión espeluznante. El tramposo de Summerwen. ¿El verano y qué ahora? Preguntó Mabel, inclinando la cabeza. El tramposo va de puerta en puerta, comenzó Soos, bajando la voz siniestramente, devorando niños que carecen del espíritu Summerwen. Oh, vamos, Soos, gemí internamente. Ahora era obvio. Este iba a ser uno de esos episodios. Claro, la mayoría de los monstruos del programa original no eran exactamente amenazas que acabaran con el mundo, pero en esta realidad, ¿quién sabía? ¿Debería quedarme con ellos por si acaso? ¿O debería dejar que los niños aprendieran de sus propias experiencias? Me alejé del grupo y lo pensé. ¿Sabes qué? Olvídalo. Probablemente estarán bien. Además, tal vez necesiten una lección o dos de estas experiencias para crecer. Y si las cosas realmente salen mal, siempre puedo, bueno, ya sabes, suicidarme y reiniciar. Ding. Sonó el ding. A los niños que piden dulces. Rápido, dales ese horrible dulce. Gritó el señor Pines desde atrás. Tomé el bol de dulces que había preparado y abrí la puerta. Me sentí un poco culpable por darles a los niños ese extraño dulce. ¿En serio, qué era un sand pop? Parecía un bocadillo de mala calidad con temática playera. Pero cuando abrí la puerta, encontré a alguien inesperado parado allí. ¿Qué pasa, nerd? Oh, hola, Ray. Eran Wendy y Robbie Valentino, ninguno de los dos disfrazado. Supongo que eran demasiado mayores para pedir dulces. Antes de que pudiera preguntar qué estaban haciendo allí, Dipper apareció a toda velocidad de la nada. Vaya. Juro que este niño reacciona a la voz de Wendy más rápido que a cualquier otra cosa. Wendy. Wendy. Jaja, ¿qué pasa, chicos? Otra vez me dejé la chaqueta aquí, dijo Wendy, que parecía ligeramente molesta mientras tomaba su chaqueta del perchero. Valentino, apoyado en la puerta, nos miró a Dipper y a mí, que sosteníamos el bol de caramelos, y se rió entre dientes. ¿Qué pasa con los dulces? ¿Están yendo a pedir dulces o algo así? Bueno, en realidad, empezó Dipper, tartamudeando. Pero Wendy lo interrumpió. Cállate, Robbie. Por supuesto que no van a pedir dulces. Sonrió, sin darse cuenta de las consecuencias de ese pequeño comentario. El pobre Dipper se quedó paralizado. Prácticamente se le podía ver desinflarse. Y así, se puso en marcha la trama principal del episodio. No. Ah, sí, el truco o trato es para bebés, supongo, murmuró Dipper, intentando parecer tranquilo. Suspiré para mis adentros. Si ya terminaste aquí, Valentino, puedes irte ahora, dije con la esperanza de deshacerme de él. No hay necesidad de molestar al chico. Wendy intentó cambiar de tema. Oigan, ¿por qué no vienen con nosotros a esa fiesta? Los padres de Tambry están fuera de la ciudad y va a ser una fiesta de locos. Pero no lo quiero allí. Se quejó Valentino. Wendy le dio un codazo, sonriendo con sorna. No seas tonto, Robbie. Ray también debería venir. Me entregó un volante. Era de color naranja brillante, con fiesta de verano garabateado en letras grandes. Había un par de detalles interesantes en la letra pequeña, como no aprobado por ese asterisco P, y es mejor que ninguna foto termine en línea. ¿No aprobado por ese P? ¿Qué significa eso? Pregunté levantando una ceja. No tengo ni idea. Tambry me acaba de dar el volante. Pero en serio, Ray, tienes que venir. Necesitas un descanso. Wendy se inclinó y susurró. Amigo, después de Mary, ahora entiendo completamente cuánto estrés has estado sufriendo últimamente. Peor aún, mueres cada vez que nos enfrentamos a algo extraño. Necesitas relajarte. Bueno, gracias por preocuparte, pero creo que una fiesta solo aumentaría mi estrés. Wendy sonrió. No, hombre, será divertido. Además, todos los adolescentes de la ciudad estarán allí.
¿Todos los adolescentes? Eso sí que me llamó la atención. Si la sociedad del ojo abierto tenía alguna influencia en esta ciudad, alguien en la fiesta podría estar relacionado con ellos. Esta podría ser mi oportunidad de investigar. Está bien, dije después de una pausa. Me iré. Sí. Ese es el espíritu. Gritó Wendy, mientras Robbie ponía los ojos en blanco. Espera, ¿te vas, Ray? ¿Y yo qué? Dipper me miró con los ojos muy abiertos y un poco asustado. Me encogí de hombros. Lo siento, amigo. Tendrás que convencer a tu hermana para que te deje ir. Yo tengo mis propias razones para estar allí. No pierdas de vista a mi hermana pequeña, ¿de acuerdo? Robbie gimió. Uf. ¿Por qué tiene que venir? Lo ignoré, doblé el volante y lo metí en mi bolsillo. Esta fiesta iba a ser interesante. Muy interesante. Está bien, como todavía hay tiempo hasta la fiesta, dije, mirando nuevamente el volante que Wendy me entregó, iré a casa y me prepararé. Dipper parecía querer decir algo, pero le hice un gesto rápido y tranquilizador antes de salir de la cabaña del misterio. En cuanto salí, la brisa fresca me acarició la cara, llevándose consigo esa sensación extraña e inquietante que acompaña al verano. El pueblo de Gravity Falls se sentía diferente en noches como esta, como si algo estuviera observando desde fuera de la vista. No había ningún sonido en el perímetro excepto el canto de ese anciano del pueblo. Me miró fijamente mientras caminaba en su dirección y desapareció en la oscuridad. La luna estaba brillante. Me dirigí a la biblioteca municipal, donde las sombras se alargaban bajo las farolas. Cuando entré, la biblioteca estaba en completo silencio y la pesada puerta se cerró con un crujido detrás de mí. La tenue iluminación hacía que el lugar se sintiera extraño, como si el aire fuera más denso de lo habitual. Pero eso encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. No estaba allí para buscar consuelo. Mientras caminaba entre las estanterías altas, recorrí con la mirada las filas de volúmenes olvidados. Historia local, folclore, rarezas paranormales, nada de eso tenía una conexión directa con la sociedad. Pero no me rendiría tan fácilmente. Comencé mi búsqueda con los registros de la ciudad. Nada, solo las menciones habituales de leyendas locales y trampas para turistas. Encontré periódicos viejos, artículos sobre avistamientos extraños, personas desaparecidas, pero nada que se vinculara directamente con la sociedad. Eran demasiado cuidadosos, demasiado ocultos. Finalmente, encontré un libro viejo y polvoriento titulado Gravity Falls, The History. Lo abrí, al principio, parecía un registro histórico más. Un montón de fotografías en blanco y negro de los habitantes del pueblo, tomadas todos los años. Caras sonrientes, las mismas celebraciones de pueblo. Pero entonces, algo no encajaba. En el fondo de esas fotos había rostros familiares. Mis ojos se detuvieron en una imagen. Un hombre, con expresión inexpresiva, de pie entre la multitud. Juro que había visto esa cara antes. En algún lugar, ¿pero dónde? Un sueño, tal vez. El recuerdo parpadeó y se desvaneció tan rápido como llegó. ¿Este hombre? ¿Quién es? ¿Dónde lo vi? ¿De verdad lo vi? Sacudí la cabeza, tratando de apartar ese pensamiento. Probablemente era mi imaginación. Después de todo, esta ciudad tenía una manera de hacer que lo ordinario pareciera extraño. Pasé más páginas buscando otras rarezas, pero no había nada. Ninguna prueba concreta. Solo ese rostro que me miraba desde una foto tomada hacía décadas, un fantasma de un recuerdo que no acababa de perdurar. Y luego había algo más, la población del pueblo. Año tras año, se mantenía extrañamente estable. La gente iba y venía, pero las cifras no cambiaban mucho. Era como si Gravity Falls estuviera estancado, congelado en el tiempo de alguna manera. Ahora era casi seguro que el pueblo estaba bajo algún tipo de control. Alguien estaba moderando la población. Con una creciente sensación de inquietud, cerré el libro de golpe. El sonido resonó en la biblioteca vacía. Mi corazón latía un poco más rápido ahora. Algo en todo esto no estaba bien, pero no podía entender qué. Necesitaba más respuestas, pero no las iba a encontrar aquí. Cuando volví a salir al aire fresco de la noche, una cosa estaba clara. La sociedad había estado allí durante mucho tiempo. Y si habían estado escondidos a plena vista durante todos estos años, ¿quién más en este pueblo formaba parte de su plan? Supongo que quizás pueda resolverlo hoy.